El Teatro Libre está cumpliendo 50 años y en estos 50 años ha habido muchas personas que han estado al lado de la fundación, construyéndola, trabajando para ella, haciendo parte de esta historia épica de 50 años. Hoy estamos, y uso la palabra construir de manera intencional, porque estamos con la persona que construyó no solamente la sala del centro, sino la casa donde está ubicada la sala del centro, y también estuve involucrado en la remodelación del Teatro de Chapinero, en la construcción de ese teatro. Estoy hablando de Alberto Martínez hoy con nosotros. Él es un arquitecto que estuvo desde el comienzo del Teatro Libre al lado de este combo de locos, ¿no?, que estaban a mediados de los 70 con el sueño de fundar un teatro. Alberto, ¿cómo fue? Bienvenido primero que todo a este espacio que queremos hacer para las voces amigas del Teatro Libre, ¿sí? Esas voces que han estado de verdad al lado nuestro durante estos 50 años. Alberto, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Gracias, Diego, muy amable, muchas gracias. Bueno, realmente el comienzo fue muy interesante a través de mi hermano Gustavo, que lideraba en ese momento el Son del Pueblo. Conocí al grupo de teatro del Teatro Libre, que estaba iniciando sus actividades artísticas, y realmente me llamó mucho la atención su capacidad, su ambición, sus deseos. Y ellos tenían la intención de adquirir una casa en la Candelaria. Fui consultado para ello, vine a conocer la casa, le vi todas sus posibilidades y tomaron la decisión de adquirirla para desarrollar la sede de su gran vida artística. Para mí se volvió un reto porque, digamos que yo vislumbré que el objetivo era tener una sede, lograrla, materializarla, porque una sede les daría a ellos como la plataforma para hacer su gran lanzamiento cultural, que era un reto muy importante para ellos y que irradiaría mucha cultura en el país. Entonces, de esa forma me vinculé e iniciamos nuestras labores. ¿Cómo era este espacio, Alberto? Porque lo que ustedes pueden ver aquí atrás, que es la sala del Teatro Libre del centro, la sede centro, todo esto fue hecho por Alberto, ¿no? ¿Cómo era este espacio antes, cuando usted lo conoció? Esta casa iba hasta un poquito más atrás. Este pedazo, toda esta parte que ustedes están viendo era un solar, tengo entendido, pero ¿esta casa de qué año es más o menos? Sí, es de finales del siglo XIX, y la casa, digamos, estructuralmente la casa y arquitectónicamente es igual a lo que hay hasta la zona del café, con su patio y con sus corredores alrededor. Ya del café hacia la parte norte era un solar que tenía una pendiente muy interesante, y sí, un simple solar lleno de matas y de maleza y de... Tenía su brevo, me imagino. Tenía su brevo y tenía su rastrojo, sus animales. Y esa topografía de ese patio me vislumbró la posibilidad de crear el auditorio en esa pendiente. Entonces, esa era la casa que existía. Esa casa fue la que restauramos. Digamos que espacialmente no ha cambiado mucho. Es la misma casa, las mismas cubiertas, ha tenido algunos cambios sobre la parte del café, pero básicamente la misma casa. Lo que sí hubo un cambio radical fue el solar donde se construyó el auditorio. Y digamos que en ese momento, claro, el Teatro Libre estaba comenzando, estos eran un poco de chicos jóvenes y terminaron aquí echando pañete y poniendo ladrillos. ¿Cómo fue trabajar con esta gente de este grupo de teatro? Bueno, sí, había mucho entusiasmo, había mucha energía juvenil, y lo primero que hicimos fue como tratar de integrar el grupo, comprometiéndonos todos con la casa, y ellos mismos demolieron cielos rasos, tumbaron muros,
pañetaron algunos muros, hicieron techos. Ellos mismos intervinieron en la casa, digamos como que adquiriendo un compromiso con el objetivo de lograr su propia sede. Ya después de que hubo ese inicio, ahí sí tomamos la decisión de que entrábamos con los maestros de obra y los trabajadores a construir la remodelación y ellos a producir su parte cultural. Lo primero que se habilitó fue la sala que llamamos sala múltiple, la sala que queda sobre la calle, se habilitó como auditorio y fue un escenario muy lindo. Ahí vimos obras de teatro muy interesantes y la salita funcionaba muy bien como teatro, siempre soñando con tener un auditorio. Claro, a la entrada del Teatro Libre, donde ustedes pueden, al lado de la puerta, hay un espacio que en este momento es una biblioteca, una biblioteca con más de 7.000 volúmenes. Ahí funcionó el Teatro Libre en un espacio más pequeño. Se hicieron las primeras obras del Teatro Libre mientras se terminaba de construir todo esto, que además tiene toda una idea acústica y de diseño que pues sale de la mente de Alberto, ¿sí? Que siempre el Teatro Libre estará agradecido por eso con Alberto. Cuéntanos un poquito de esta construcción, mejor dicho, de las cuestiones acústicas, como de los secretos, algo así que debe tener esta sala. Bueno, en un comienzo quisimos ser un poco más ambiciosos y teníamos un proyecto casi el doble de capacidad que lo que hay actualmente en la sala. Pero ya en esa época, poniendo en blanco y negro un presupuesto, se volvía bastante ambicioso y se nos alejaba la meta de tener un auditorio. Por eso la decisión que se tomó fue reducir su capacidad, hacerlo más a escala, lo que existe actualmente, y hacerlo un poco más artesanal desde el punto de vista de construcción, para que el objetivo se cumpliera mucho más rápido, y eso lo logramos. En la parte acústica, pues manejamos el tema de los pañetes, de las paredes laterales, las pantallas en piedra. Los pañetes se construyeron con tamo de cebada para producir los espacios que lograran una reverberancia en sus paredes y no hubiera tanta reflexión de sonido. Las pantallas colaboran en un poco de reflexión para que hacia el centro de la sala llegue la voz del actor o del locutor. Las pantallas en piedra, dices tú, ¿sí? En piedra, sí. Sí. Pantallas en piedra, que son pantallas en concreto recubiertas en piedra. Y la madera del techo nos maneja, con su forma nos maneja también la reflexión y absorción del sonido. Eso, digamos, fue más o menos lo que se logró para que la acústica fuera adecuada. Sí, de hecho, esta sala fue inaugurada en 1980 con un concierto del maestro Puyana, ¿no? Él tocó las 6 partitas de Bach y él decía que la acústica de este espacio era de las mejores del país, ¿no? Sí, él estuvo con su clavicémbalo recorriendo todo el escenario hasta que dijo, este es el sitio. Tenía su propia mecánica y su manera de sentir el sonido producido en el clavicémbalo y puesto en el auditorio. Él recorrió y encontró un sitio y identificó una acústica bastante interesante, que eso es un tema de acierto, de musas, como decía él. Claro, y es interesante pensar algo que dijo Alberto hace un momento, y es cómo el hecho de construir un espacio le da la posibilidad al artista de relacionarse directamente con él y como de apropiarse de él y de comprometerse con él. Pues ese compromiso definitivamente se ha visto a lo largo de estos 50 años de los fundadores del teatro y de los que hemos seguido, de muchas personas que han estado aquí en este espacio. Alberto no solamente intervino en la construcción de este espacio, sino que ya bien entrados los 80, ya a finales de los 80,
empieza a colaborarle al Teatro Libre, a ayudarle al Teatro Libre con la construcción, la remodelación, mejor, ¿cierto?, del espacio del Teatro Libre de Chapinero, que ya es un teatro mucho más grande, 650, 670 sillas, un edificio de 5 pisos, ¿sí? Alberto, ¿cómo fue ese proceso? Bueno, esa estructura tan espectacular que había diseñado, sobre todo en la parte estructural, el ingeniero González Zuleta, construida en 1953, era un reto. El Teatro Libre quería tener una sede nueva y se impuso y tuvo la oportunidad de adquirir este escenario. Un poco con el sueño anterior, ¿no? Como había dicho Alberto, de tener una sala mucho más amplia, porque siempre la idea del Teatro Libre fue llegar a mucho público, ¿cierto? Sí, claro. Claro, una sede mucho más grande. Y el antiguo Teatro Arte de la Música o Teatro de la Comedia, pues les daba esa posibilidad de proyectarse a mucho más público, a público nuevo. Entonces, pues nos comprometimos en ese proceso y una vez adquirida la sede, nos dimos a la tarea de hacer un estudio de cómo era esa estructura, de cómo estaba, de cómo se comportaba. Y digamos que lo que hicimos básicamente fue descubrir esa estructura, que tiene una bóveda muy bella en la cubierta, como cubierta, la cual nunca se tocó, no le hicimos absolutamente nada. Esa bóveda lleva 80 años, ¿no? Desde el 53, ahí está, es una bóveda muy liviana, construida con arcilla y concreto, pero es muy liviana y es muy bien diseñada. El público la puede ver, es la que está sobre toda la platea, sobre todo la parte donde se sienta el público en la sala de Chapinero. Toda es impresionante la bóveda, la... sí, correcto, es una bóveda que tiene una forma elíptica. Y que se sostiene sola por sus materiales, ¿verdad? Cuando descubrimos, lo que hicimos fue descubrir la estructura de las graderías, la estructura de concreto, y llegar hasta los cimientos. Eso lo hicimos para permitir a los diseñadores y calculistas estructurales apreciar, primero, que la estructura se había deteriorado enormemente por, como decía uno de los grandes actores en ese momento de la música y espectadores de ese teatro, Manolo Belón. Los conciertos en el Teatro La Comedia de Chapinero eran violentos, conciertos de rock, que en un momento dado el teatro se especializó, estuvo dedicado a conciertos de rock. Entonces la juventud iba a trepidar en las graderías, a brincar, a hacer mil locuras. Las graderías estaban muy deterioradas, la estructura estaba deteriorada. Entonces, al descubrir esta estructura de concreto, ya los calculistas intervinieron en forma adecuada haciendo un reforzamiento estructural que fue, digamos, la base para la gran reforma que se le hizo al antiguo Teatro de la Comedia y que fue inaugurado en el primer festival de teatro que hizo Fanny Mickey. Definitivamente aquí hay una labor y un encuentro entre una profesión tan exacta y tan compleja como la arquitectura y todos sus derivados y el arte, ¿no? ¿Sí? Alberto le ha dado el espíritu, fue el primero que empezó a darle el espíritu y el carácter a cada una de nuestras salas. Creo que nunca se ha agradecido lo suficiente, valga este espacio también para agradecerle a Alberto por esa colaboración, por haber hecho que estas salas tuvieran el espíritu que necesitábamos, o que necesitaba, de hecho, el Teatro Libre para encontrarse con estos 50 años de historia y más que vienen de aquí en adelante. Alberto, ¿qué te queda de haber trabajado con el Teatro Libre? Porque Alberto obviamente tiene una hoja de vida impresionante con un montón de obras, no me pongo a leer eso porque nos quedaríamos aquí mucho tiempo, pero ¿qué queda después de haber trabajado con este grupo de verdad de locos? Siempre les digo, es estar loco, querer tener un grupo de teatro en los 80s, ¿sí? ¿Qué te queda de haber hecho todo esto? Pues realmente lo que queda es una gran satisfacción de haber podido
eh, lograr que la tesis que a mí se me ocurría, que era que si el teatro, el grupo de teatro, dirigido por Ricardo y por todos los demás personajes que integran e integraban en esa época el grupo, si tuvieran una sede, llegarían muy lejos. Y a través del tiempo, en estos 50 años que hemos recorrido ya con ellos, veo que se logró, veo que ese objetivo se trazó, se logró y ha tenido un éxito impresionante, ha sido de gran influencia, demasiado positiva en la juventud y en el mismo, la cultura del país, en la cultura de Bogotá. Y yo creo que esto en las manos de ustedes, en los hombros de ustedes, seguirá muy adelante y va a llegar muy lejos. Alberto, muchas gracias por estar hoy aquí. Nosotros, digamos, a lo largo de las generaciones como que se olvida de verdad de agradecer a aquellos que pusieron las primeras piedras. En este caso, de verdad tengo que decirlo literalmente, las primeras piedras de lo que va a ser una historia de muchísimos años. Nuevamente, gracias Alberto, este es un espacio, llamamos Voces Amigas, que creamos para hablar con esas personas que han estado al lado del Teatro Libre, que han sido parte de esta gran historia y que obviamente queremos que se conozca su legado y trascienda como todo lo que ha estado ligado al Teatro Libre. Muchas gracias por estar aquí. Diego, a ti muchas gracias, muy amable, y espero que esto siga hacia el futuro. Seguiremos hablando, sí señor. Muchas gracias. Colombia, potencia de la vida. Bogotá tiene mucho que contar.